les va, mis amados hermanos y también amigos que pueden estar mirando el video de esta reunión? Seguimos con nuestra modalidad de reuniones virtuales hasta tanto podamos tener mayor flexibilidad conforme al estatus epidemiológico. Quería que pudiéramos compartir la escritura esta tarde de domingo en la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2 y el versículo 11. Dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es muy vasta y muy rica la enseñanza que nos deja Pablo en la carta a Tito. Quisiera que pudiéramos mirar rápidamente algunos aspectos referidos a la salvación. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, dentro de los aspectos de la salvación surge la pregunta y decimos: ¿por qué salvación? ¿Salvación de qué? Bueno, todos los seres humanos, dice la Escritura, que estamos separados de Dios por nuestros pecados, hemos ofendido a Dios y por lo tanto merecemos la condenación. Para ser salvados de esa condenación necesitamos acudir a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y es la manera de poder llegar a Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que todos necesitamos. Y el primer aspecto es esto precisamente. ¿Por qué necesitamos? Porque el apóstol menciona impiedad y deseos mundanos. No le nace al ser humano tener una vida piadosa. No le nace al ser humano por naturaleza propia el tener buenos deseos siempre. Entonces, por el pecado que está en el hombre y que traemos en nuestra naturaleza, necesitamos ser salvados. Tenemos naturalmente una inclinación hacia el mal, y esto Dios lo condena porque cada uno de nuestros pecados nos hace culpables delante de Dios. Pero bueno, si necesitamos una salvación, en segundo lugar tenemos que decir que hay una fuente de salvación. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no deja a nadie afuera, a todos los hombres. Cuando hablamos de hombres, obviamente de manera genérica estamos refiriéndonos a toda la humanidad. Entonces, la fuente es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es otra cosa que su amor manifestado, es esa bondad tierna, es esa misericordia de Dios, que es la capacidad de ponerse en el lugar del que está necesitado. Y nosotros estábamos necesitados de la gracia de Dios sobre nuestra vida y cada día es así. Entonces, la gracia tiene que ver con un favor que no merecemos. Dios no lo ha hecho por méritos nuestros, sino por su gran amor con que Él nos ha amado. Y bueno, Dios ha decidido manifestar su amor enviando, dice la Escritura, a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, tenemos la necesidad de salvación en Cristo y la gracia de Dios, tenemos la fuente de la salvación, pero después aparece la extensión, dice a todos los hombres. Y aquí es donde no hay ni rango, ni color de piel, ni situación económica, social, particular de nadie. Dios ha querido manifestar y hacer extensiva su salvación a todos los hombres. La Escritura señala que Dios amó a la humanidad de tal manera que ha dado, dice, a su Hijo. Y esto nos habla del grupo de personas más grandes, es la humanidad. Entonces, nosotros podemos tener acceso a esta salvación porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, bajo esta declaración bíblica, nosotros estamos todos incluidos en la extensión de la salvación de Dios. Hay un texto muy clave en la Escritura que dice que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Todos. Por supuesto, no todos somos salvos porque hay mucha gente que rechaza esta gracia de Dios. Y cuando uno rechaza la gracia de Dios, está rechazando la posibilidad de ser salvado. Es como alguien que se está ahogando y nosotros le arrojamos un salvavidas
y la persona no se quiere aferrar al salvavidas. Cree que porque se ha metido al agua y que porque por su propio medio salió, por su propio medio entró, tiene que salir. Entonces, no es el concepto que nos sirve para la fe tampoco. Nosotros tenemos que reconocer que nuestros pecados nos han hundido y que estamos a punto de naufragar y necesitamos del favor de Dios. Y esta gracia se hace extensiva a todos los hombres para salvación. Y en cuarto lugar encontramos la abundancia de esta salvación, la plenitud de la salvación. Y dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos. En primer lugar encontramos la sustitución. ¿Qué significa esto? Que Dios en la persona de Cristo se entregó por nosotros. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz de vergüenza y de maldición para que nosotros pudiéramos ser salvados. ¿Quiénes merecíamos el castigo? Nosotros. Cristo, dice la Biblia, nunca hizo pecado. Sin embargo, Él quiso morir ocupando mi lugar, tu lugar, nuestro lugar en la cruz. Dentro de esta plenitud de la salvación encontramos también redención. Dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y la palabra redención siempre tiene la idea de un precio que se paga. Un precio que se paga. En la época de los esclavos existía mucho esto de redimir a la persona pagando el precio que el dueño o el amo actual estaba reclamando. Entonces, esta redención dice que es para comprarnos y no compartirnos con el pecado. Entonces, dice, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, de todo aquello que ofende a Dios, de todo aquello que ha depreciado nuestra vida. Es interesante ver cómo Dios ha querido pagar un altísimo precio por personas que no valíamos, que estábamos totalmente depreciadas por nuestra condición pecaminosa, por nuestra contaminación interna, por nuestra mente, ¿sí? Nuestro corazón perverso. Entonces Dios estuvo dispuesto a pagar lo máximo por redimir lo mínimo. No éramos realmente dignos de ser amados y mucho menos de que Dios estuviera dispuesto a pagar este altísimo precio. ¿Cuál es el altísimo precio que Dios pagó? Nada menos que la vida de su propio Hijo. Entonces Jesucristo murió para nuestra libertad. Por eso la Escritura revela que conocer la verdad nos hace libres. Y Dios ha manifestado en Cristo a la verdad personificada. Entonces conocer a Cristo nos hace libres. Ahora, dentro de esta plenitud de la salvación también está la pureza. Porque dice acá, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar para sí tiene que ver con la santidad de Dios. Porque como Dios es santo, no puede compartir, ¿no es cierto?, su vida y sus vivencias y aún su propia presencia con el pecado, con los pecadores. Entonces, Dios no solo que es santo, sino que está preparando un pueblo santo para que habite con Él toda la eternidad. Decir que Dios es santo es decir que Dios no tiene maldad. Es que Dios no hace nada que podamos atribuirle maldad. Aun cuando suceden cosas difíciles y complicadas, Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Dios no peca. Dios no peca. Entonces, nosotros nos separamos de Dios por nuestros pecados. Cuando estableció la condenación de los incrédulos, no lo hizo por maldad, lo hizo por justicia. O sea, ¿por qué Dios condena a las personas? Porque es justo. Dios no nos va a dar la ley de obediencia a vida, no va a aparecer la del arrepentido, el 2 por 1. No vamos a tener ese tipo de posibilidades delante de la justicia de Dios. La Biblia dice que el hombre que peca muere. La Biblia dice que el hombre que se aparta de Dios, que da las espaldas a Dios, va a terminar condenado. Y nuestros pecados siempre nos apartan de Dios. Entonces Dios quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso, dice, de buenas obras. ¿Qué significa esto? Que Dios espera lo mismo de nosotros, que así como Él es santo, nosotros también lo seamos. Y santo implica ser apartado del mal, no impecable, pero sí personas que nos apartamos y voluntariamente decidimos no hacer el mal, porque el mal siempre ofende a Dice el versículo 14,
y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras estamos hablando de servicio. Entonces cuando hablamos de servicio estamos diciendo de que Dios nos salvó con un propósito, no solo arrebatarnos del infierno, no solo liberarnos de las garras del pecado, sino darnos la posibilidad de servirle. Y servir a Dios es una manera de englobar todo lo que implica una vida de servicio. Sirvo a Dios cuando sirvo al prójimo. Sirvo a Dios cuando soy un buen empleado. Sirvo a Dios cuando soy un buen estudiante. Sirvo a Dios cuando soy un buen esposo. Sirvo a Dios cuando soy un buen hijo. Toda nuestra vida tiene que ver con nuestro servicio al Señor. Entonces, servir a Dios es la actividad más importante. Y nos queda en último lugar hablar de la esperanza. Dentro de esta plenitud de la salvación está la esperanza, porque dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el futuro. La obra de Dios, la salvación, tiene que ver con los tres aspectos. El pasado nos libra de nuestro pasado de pecado, nos limpia la sangre de Cristo. En el presente nos purifica y nos permite servir, pero también tiene connotaciones futuras. Y es aguardando la esperanza bienaventurada, dichosa, feliz del pronto regreso del Salvador a buscar a su pueblo. Entonces, nosotros tenemos esperanza porque, si bien es cierto, la salvación nos recuerda nuestro pasado de impiedad, nos comunica con un presente de santidad y, por supuesto, que nos conecta con una eternidad de salvación. Para los que rechazan a Cristo habrá eternidad de condenación, pero los que aceptamos a Cristo por la fe en nuestro corazón y pedimos perdón de nuestros pecados, la salvación nos impulsa a mirar un futuro venturoso. Esto que significa que estar con Cristo va a ser muchísimo mejor. Hoy nos aferramos mucho a la vida y estamos todos pendientes de no contagiarnos, de no contagiar a otros, de quienes están pasando por momentos difíciles y oramos por unos y por otros. Y tenemos hermanos nuestros que la están pasando muy mal en algunas provincias donde el coronavirus ha infectado a muchísimas personas. Sin embargo, confiamos en el Señor y no hay cosa más extraordinaria que vivir con Cristo y morir con Cristo, porque esto nos da un futuro de esperanza y de gloria, aguardando la esperanza dichosa y la manifestación. Algunos habremos tal vez de partir antes de que el Señor venga, pero si no es así, puede que todavía estemos en este escenario y el Señor venga a buscar a la iglesia. Y cuando así acontezca, nosotros seremos parte de esta manifestación gloriosa de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Es espectacular, es hermoso vivir con esperanza. El apóstol Pedro dice que la esperanza que tenemos los creyentes es una esperanza viva. Y una esperanza viva es una esperanza que crece, es una esperanza que se desarrolla, es una esperanza que crea nuevas expectativas todo el tiempo. Es una esperanza que nos va nutriendo y nos va permitiendo conocer aún cosas más extraordinarias que nos aguarda a los hijos de Dios, por pura gracia de Dios. Queridos hermanos, que podamos realmente estar pendientes de estas bendiciones que tenemos como cristianos. Y los aspectos de nuestra salvación sirvan para ser agradecidos al Señor, pero también para hablar a otros y poder comunicarles la verdad divina. Y que ellos también puedan encontrar en Cristo al Salvador. Y encontrando a Cristo como Salvador, tener la salvación de Dios. Es salvación eterna. Es una salvación que se empieza a disfrutar ahora y será por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga a todos, que tengamos un bendecido domingo y podamos disfrutar en familia la gracia y la misericordia de Dios